hermanos y amigos, nuevamente tengo el privilegio de llegar a ustedes a través de este medio y quiero continuar con el tema en el cual estamos compartiendo. Quiero que Jesús me enseñe. Y hoy, si tienen sus Biblias, en Lucas capítulo 5 vamos a ver versículos 27 a 32 y quiero ver qué es lo que Jesús nos enseña. El texto dice así: después de estas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay tres cosas que quiero que veamos. Primeramente, el acontecimiento. Segundo, un festejo, y quiero que observemos esto. Y la tercera cosa, la lección, que es lo que queremos aprender. Para el acontecimiento, yo quiero que observen la condición o el lugar geográfico donde pasó. Por ejemplo, capítulo 5, verso 1, libro de Lucas, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, el lago de Genesaret era una combinación con un pequeño istmo que unía con el mar de Galilea. Era otro nombre que se le daba en aquellos tiempos. También podemos observar en el versículo 10 que hablaba después de una gran pesca que Jesús dio, una pesca milagrosa, que asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, entendamos aquí que estamos hablando de Capernaum. Capernaum era la aldea de Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, y esa aldea estaba en los límites de este mar de Galilea. Ahora, cuando observamos, estamos en el mismo lugar y notamos algo interesante, que Jesús sana a un paralítico, es en la misma aldea, se producen todas estas cosas y llegamos entonces al versículo 27. Dice que después de estas cosas salió y vio. Ahora, simplemente se lo traslado. Los lugares grandes, como la aldea de Capernaum, donde se trabajaba y se producía por el pescado, y el pescado era salido, los romanos habían puesto gente para cobrar los tributos. Ahora, nosotros les llamamos peaje. Así que algunos dicen: los peajes son nuevos. No. Los peajes ya tienen su cantidad de años y ahí se pagaban los tributos al gobierno romano. ¿Y quién estaba entonces en ese lugar? Leví, que nosotros lo vamos a conocer por Mateo, que escribió luego el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. No porque se haya escrito, sino porque está en forma temática en el primer lugar del Nuevo Testamento. Pero simplemente consideremos esto, que Leví estaba en la mesa de los tributos, era un publicano, y dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Jesús le dijo:
a Leví, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, aquí tiene algo interesante, la palabra todo está hablando de todo lo cual entraba su sustento o de todo su negocio, de su actividad o de su trabajo, que fue en cuanto a esa mesa de tributos públicos. Eso fue lo que dejó y realmente siguió a su maestro durante todo su ministerio y aún estuvo en el tiempo de la crucifixión, la resurrección y fue parte de los que vieron la ascensión del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 29? Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces, Leví le ofrece en gratitud por la salvación un banquete al Señor Jesucristo y había muchos que estaban allí. Entonces, el festejo fue una ocasión que tomaron los escribas y fariseos para murmurar contra los discípulos y contra el Señor Jesucristo. Fíjense en qué dice, que murmuraban contra los discípulos, versículo 30, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eran escribas y fariseos. Y quiero que observen aquí que tomaron la ocasión, murmuraron y atacaron. Ahora, acá hay una segregación, porque eran todos judíos. Y los segregaron por su trabajo y condición. O sea, trabajo porque eran publicanos, la mayoría de los que estaban sentados a la mesa, y porque eran pecadores. Entonces, uno lo daba conforme a su religión y otros lo aplicaban conforme a la condición o la situación o su trabajo con los gentiles en la mesa de tributos de Roma. Pero ¿qué va a enseñarnos Jesús? Todo esto para llegar a este punto, ¿por qué Jesús enseña lo que enseña? Entonces, en el versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, y aquí está lo que enseña, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo que notamos es que Jesús pone de ejemplo a enfermos y a médicos. Da una comparación, lo mismo que estos dos grupos religiosos importantes del judaísmo, escribas y fariseos, negaban su condición de pecadores. Ahora, recuerden, negar no es curar, sino ocultar. Eso significa literalmente que los fariseos y los escribas no podían curarse del pecado, simplemente lo ocultaban, porque los tenían. ¿Cómo lo observamos? Primero, lo que Jesús hace es decirles la verdad y la revelación que ocurre en él. Los médicos, los enfermos, no tienen necesidad de médicos. En el libro de Lucas, donde estamos, capítulo 4, en el verso 23, dice así, y les dijo, esto lo dice el mismo Señor Jesucristo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Eso era porque él estaba en Nazaret. Y él dice la famosa frase, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Consideración.
Ahora, esta es la verdad, esta es la revelación imperiosa que necesitamos aprender de la lección. Él le dijo que los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Entonces, si los escribas y fariseos se consideraban sanos, entonces no tenían necesidad de Cristo. Ahora, eso es lo que ellos pensaban. Y cuando notamos eso, podemos trasladarlo y aplicarlos en nuestra propia vida y pensar. Y investigar y mirar en nuestro propio corazón. ¿Cuál es el razonamiento de esta enseñanza? Es que en verdad, cuando los fariseos y los publicanos, escribas y fariseos murmuraban diciendo ¿por qué bebéis con publicanos y pecadores en forma de menosprecio? Es que ellos se autojustificaban y se excluían de esa situación. Tú y yo nos podemos autojustificar, considerar fuera de otros por lo que pensamos de nosotros mismos. Pero en verdad, solamente hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero seguimos siendo pecadores salvos. Solo la gracia y la misericordia de Dios nos da la oportunidad de estar en los cielos. No la hemos adquirido por nosotros mismos, sino porque Cristo pagó el precio por nosotros. Aún en nuestras vidas espirituales necesitamos ver que no estamos arriba ni abajo de nadie. No debemos tener en nuestra propia opinión ni ser más que nadie ni menos que nadie. Necesitamos tener un justo juicio sobre nuestras vidas. Así que él hace esa comparación. Por supuesto que si tú te autojustificas no vas a necesitar a Cristo, pero si crees y ves tu verdadera condición y permites que tu corazón la revele, ciertamente te darás cuenta que eres pecador. Si eres salvo, necesitamos pedirle perdón a Dios para que perdone nuestros pecados y mantengamos una comunión. Pero si no eres salvo, no tienes la seguridad de la vida eterna, entonces no necesitas religión. Necesitas aceptar a Cristo como Salvador personal. Y Jesús dice algo muy importante. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros debemos entender la importancia de esos dos términos. Todas las personas que están sobre esta tierra, nacidos de mujer, son pecadores. Y todos necesitan el arrepentimiento. Por eso los escribas y fariseos negaban su condición. Negar su condición demuestra enfáticamente que no creían que Cristo fuera el enviado de Dios. Ahora, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. En el Salmo 14, 1 al 3 y en el Salmo 53, 1 al 3, es lo que está transcrito por el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo para escribir lo siguiente en Romanos capítulo 3, verso 10.
Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso está transcrito directamente de lo del Salmo 14, del Salmo 53, versículos 1 al 3, respectivamente, y aquí en Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Así que miremos y entendamos. No hay justo ni aun uno. Delante de Dios, no estamos hablando de los hombres o entre los hombres, estamos hablando delante de Dios. Y el Señor Jesucristo que quiso enseñarnos esta tremenda verdad. Él no había venido a salvar, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso Él estaba con los pecadores. En Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, en el verso 3, dice así, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. ¿Qué necesitaban? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. El arrepentimiento es tan importante en la vida espiritual de los pecadores incrédulos como un arrepentimiento de los pecadores salvos para mantener limpia su comunión con Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice así, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿te dan cuenta que la bondad, la gracia, la misericordia, la benignidad, su longanimidad, su extensión, nos guía al arrepentimiento? ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es creer en Cristo, aceptar a Cristo en el corazón. Entonces, cuando el Señor les estaba enseñando, les mostró esta tremenda verdad, que Dios no hace acepción de personas. No porque son escribas y fariseos, doctores de la ley, la segunda principal secta de los fariseos tenía más importancia que Dios, que los publicanos y los pecadores. Dios no hace acepción de personas. Y hoy en día, tú te puedes preguntar, con la sinceridad del corazón, en la lección de lo que Jesús está diciéndonos, ¿qué somos? ¿Los que nos autojustificamos o nos reconocemos enfermos por el pecado? Dios no hace acepción de personas. Dios te guía al arrepentimiento. Si eres incrédulo, necesitas arrepentirte del pecado y aceptar a Cristo.
Si eres creyente y vives en pecado, necesitas arrepentirte para volver a la comunión con Dios. ¿Qué nos dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La diferencia en esta vida va a ser la siguiente. Tú puedes realmente ser arrepentido para salvación o autojustificarte para perdición. Hermanos, amigos, el Hijo del Hombre, y si buscan ese texto se darán cuenta que está escrito con mayúscula. Él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso estaba con los publicanos y los pecadores. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que todos aquellos que no tienen a Cristo en el corazón deben arrepentirse y aceptarle como Salvador personal. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesucristo. Y si eres creyente, no hagamos acepción de personas como hacían los escribas y los fariseos. Simplemente necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso significa arrepentirnos y extender nuestros brazos a pecadores, a publicanos. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día nosotros escuchamos el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en Él. Como el Señor nos perdonó, Dios te puede perdonar a ti. Arrepiéntete del pecado. El Señor perdonará, el Señor te salvará o el Señor te volverá a su comunión. Hermanos, amigos, Dios los bendiga.